Cada vez son más los alumnos que se incorporan al sistema educativo fiscal y son cada vez más los proyectos que implementa el Ministerio de Educación para mejorar el sistema educativo. Inclusión, deportes, interculturalidad y más novedades les traemos en su informativo semanal Circuito E Educación al Día. Bienvenidos y bienvenidas. Educación. Comunidad educativa. Aprendizaje. Circuito E. Educación al Día. A la par que las clases terminan en el ciclo cierra, inicia el proceso de inscripción para los nuevos alumnos que se incorporan al sistema educativo fiscal en el periodo 2015-2016 en la Sierra y Amazonía. Luis Fernando Ochoa, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, nos cuenta más de ello. Nosotros, para todo lo que es el proceso de asignación de estudiantes a instituciones educativas fiscales, lo que hacemos es el proceso de inscripción, ¿no? El proceso de inscripción se compone de varias fases. Para este régimen Sierra Amazonía 15-16 vamos a tener o estamos teniendo solamente dos fases. La fase inscribe, que empezó el 1 de junio y va hasta el 20 de junio, y la fase consulta, que irá del 13 de julio hasta el 25 de julio. Al momento de acercarse a hacer la inscripción, el padre de familia debe llevar tres requisitos: la cédula, su cédula, o sea, la cédula del padre, madre y representante, el número de cédula del aspirante y la planilla de energía eléctrica. Para los traslados del particular fiscomisional y municipal hacia el fiscal, aparte de los tres requisitos que se han nombrado, tienen que presentar también la libreta de calificaciones del último año cursado. Hay casos particulares de padres de familia que tienen hijos en el sistema fiscal y por determinado motivo han tenido que trasladarse, han tenido que cambiar de domicilio o incluso salir fuera de la ciudad o de la provincia. Se los atiende a partir del 27 de julio, del 27 de julio al 8 de agosto. Hemos trabajado coordinadamente con el registro civil y el registro civil automáticamente generó cédulas para toda la población entre 3 y 12 años. De tal manera que con esto ya los aspirantes no tenían que acercarse al registro civil a hacer las filas y estar solicitando un número de cédula. Ya ahora automáticamente tienen un número de cédula. Para poder conocer el número de cédula que se les ha asignado, pueden consultarlo en la página web del registro civil, servicios.registrocivil.gov.es. También hicimos un acercamiento con la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, a partir del Código Único Eléctrico, que es un código de 10 dígitos que está en la planilla de energía eléctrica, obtener automáticamente la dirección del domicilio del aspirante. Por eso es que la planilla de energía eléctrica es uno de los requisitos obligatorios para la inscripción. Este proceso es para todos los aspirantes que desean ingresar por primera vez al sistema educativo fiscal. Ya es un proceso totalmente gratuito, además ordenado, en el cual el padre de familia en 15 minutos máximo realiza su inscripción, se lleva un certificado con el cual le queda de constancia de que ha cumplido con la inscripción y posteriormente recibe la información de dónde ha sido asignado su hijo, ¿no? Dónde va a estudiar. Y para conocer dónde va a estudiar su hijo, tiene incluso algunos canales de información. Tienes el 1-800 Educación, que es una línea gratuita que atiende de lunes a viernes, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Tienes la página web que se ha diseñado para el proceso, que es juntos.educacion.gov.es. Tienes además la posibilidad de un mensaje de texto, o sea, te llega a ti, al padre de familia le llega un mensaje a su celular, al número que nos haya dado al momento de la inscripción, y finalmente tiene la opción de acudir a una sede de consulta. Entonces, si te das cuenta, el padre de familia en el último caso tiene que movilizarse. Tranquilamente puede hacer la consulta desde su casa, en un cyber lo más cercano a su domicilio, le llega un mensaje a su celular. Entonces es mucho más cómodo y mucho más fácil para el padre de familia. Instituciones públicas como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se unen para llevar adelante una campaña para prevenir la transmisión de la chikungunya. Veamos. En la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas se realizó la campaña de prevención del dengue y la chikungunya, con la participación de colegios del sector, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y algunas organizaciones amigas.
Nosotros estamos haciendo todo lo que es la campaña y la feria para evitar lo que es el dengue y la chikungunya, para poder ejecutar esta campaña y así concientizar a las personas, a nuestra comunidad, cómo pueden evitar que este mosquito entre a sus hogares, cómo tienen que tener los reservorios de agua, cómo limpiar los reservorios de agua dentro de sus hogares. Y es así que vamos a fomentar lo que es la participación ciudadana, que es lo más importante que nosotros necesitamos para poder controlar nuestra salud. Es importante decir que el chikungunya no se transmite por abrazos, besos, por alimentos o por el aire que respiramos, por lo tanto, no se transmite de persona a persona. El virus necesita un vector, un medio de transporte, que es el mosquito, es decir, que para enfermarnos es necesario que nos pique un mosquito portador del virus. Estamos aquí en lo que es el proceso evolutivo de la Aedes aegypti, el mosquito que transmite el dengue y la chikungunya. Tenemos la parte en la fase acuática, donde es muy importante el control químico y biológico que utiliza el Ministerio de Salud, y la parte de vigilancia vectorial. Lo que es, aquí tenemos las larvas y tenemos la parte final, la parte acuática, que son las pupas, donde ya eclosiona el mosquito, el Aedes aegypti, que en su principio nace sano. Él necesita una persona enferma con dengue o chikungunya para transmitir la enfermedad. En sí el mosquito, todos los mosquitos que nacen aquí nacen sanos. La chikungunya y el dengue son enfermedades parecidas, pero la fiebre y el dolor de las articulaciones son más intensas en la chikungunya. Esta es la principal diferencia. El dolor en el chikungunya afecta manos, pies, rodillas, la espalda y puede incapacitar o doblar a las personas para caminar. Podemos decir de las diferencias, porque esta enfermedad prácticamente los síntomas son similares, pero la única diferencia del dengue y la chikungunya es que la chikungunya tiene una fiebre súbita, una fiebre alta mayor a 38 grados, ¿sí? Sobre todo es el dolor de las articulaciones, por eso le llamamos la enfermedad del quebrantahueso, porque es una enfermedad que duele tanto los huesos y sobre todo se edematizan. Y también le llamamos la enfermedad del garrotazo, porque la persona siente un malestar tan mal, es como que le hayan dado garrotazo. Entonces nosotros, esa es la diferencia que hacemos, que la chikungunya realmente es el dolor de las articulaciones, el edema o la hinchazón de las articulaciones y la fiebre súbita que tiene en el momento de que tiene la sintomatología. Vamos a ir de casa en casa golpeando las casas de las familias para llegar a ellos con el mensaje más directo y más cercano. Entrar a sus hogares para que ellos nos dejen ver cómo tienen el reservorio de agua y cómo decirle cómo tienen que cambiar estas aguas cada 5 días, cómo lavar el tanque, el fondo del tanque y en especial las paredes, porque en las paredes es donde se pegan los huevitos. Entonces eso, la larva o los huevitos, y eso es lo que nosotros queremos que la gente nos entienda y nos comprenda. A veces pensamos que la casa está limpia, que el agua está limpia. Entonces la gente debería entender que a quien les da esta enfermedad sufre mucho por dolores musculares, los dolores de cabeza, dolores de las articulaciones. Eso es unos dolores profundos, dolores molestosísimos que en el caso mío de mi hija lo hace llorar esto. Entonces por eso puedo recomendar a las personas que evitemos estos riesgos de contraer esta enfermedad. Por eso, compañeros y amigos, deberíamos tener nuestras casas bien aseadas, nuestros lotes limpios y libres de toda acumulación de agua, que es donde se reproduce este mosquito. La chikungunya no tiene tratamiento curativo y los cuidados se centran en el alivio de los síntomas. Lo más importante es tratar de evitar que el mosquito prolifere. Para esto se deben limpiar todos los lugares donde puede haber agua estancada. Después del corte promocional, volvemos con más de su informativo Circuito E, Educación al Día. Circuito E. Educación al Día. Inicio de espacio promocional. ¿Has notado que todo tiene ritmo? Cuando estás alegre, tu vida suena. Y si tienes una fiesta,
Si estás pensativo, sonaría. O si estás romántico. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento. Ritmo y sonido. Sensaciones que tu cuerpo lo vive cada día. 21 de junio, Día de la Música. Esto es tóxico, es mortal. Eso a mí no me interesa, que se enfermen, que se mueran. A mí lo que me importa es el billete. H, una droga de cuidado que contiene heroína y otras sustancias nocivas para la vida. Básicamente lo que el traficante tenga a mano. Es altamente tóxica, dañina y mortal. Consecuencias. Puedes morir. Más información o denuncias al 1-800-CONCEP. Avanzamos, patria. Fin de espacio promocional. Circuito E. Educación al día. Hay cada vez más espacios donde la inclusión de niños y niñas con discapacidad es una realidad. Tanto como en el sistema educativo como en actividades deportivas, podemos ver la participación de niños y jóvenes dispuestos a romper barreras. Veamos. Vamos a sorprender y vamos a ganar y ponerle muchas ganas. Al recrísimo que yo voy en Colombia. Me siento como un ganador. Yo voy al Ecuador a representar con nervios, pero con alegría a la vez. Yo soy veloz, me siento bien con mis amigos y todos que vive Ecuador. Esta es mi primera vez que voy. Nunca he ido tampoco a unas competencias. Sería mi primera vez. Bueno, primero para comenzar a descubrir y esto de la natación, fui desde que era pequeño, un niño de creo que de 4 años, ahí aprendí a nadar. Voy a competir en carreras, caminatas 100 metros. Nunca he ido, pero es la primera vez que voy. Y la oportunidad que María Julia me dijo que venga y estoy feliz que la María Julia me invite. ¿Tú vas a ganar? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo te nadas? 2. Hemos nadado mucho, hemos ensayado, entrenando bastante todos los días y sé que va a ir bien. Hay muchos alimentos para correr, para caminar, para ganar. ¿Qué vas a compartir a Colombia? Hagan más deporte y toman mucha agua porque vamos a ganar muy bien y hacer todo rápido. Muchas gracias. Vamos de Ecuador, vamos a ganar, campeones. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, se refirió a diversos temas este día martes en su conversatorio semanal con los medios de comunicación. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, durante su diálogo semanal con medios de comunicación llevado a cabo este 16 de junio,
presentó los avances en los programas de educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa. En este programa intensivo, en donde en 11 meses se termina la educación general básica superior, están cursando 26.802 estudiantes que tenían escolaridad inconclusa. Tenemos 893 docentes dedicados a esta labor. Espinosa explicó que los jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa son aquellos de 15 años en adelante que no han terminado la educación general básica y el bachillerato o han permanecido fuera de la educación escolarizada ordinaria por más de 3 años. Personas que abandonaron la educación hace 10, 15 años y en donde no existe o no existía un registro adecuado, y en esos casos efectivamente será fundamental el certificado. Si bien eso se pide como un requisito, pero en realidad es un requisito que nos sirve como referencia. Si es que no se dispone de ese certificado, lo que se hace es una evaluación y se hace la ubicación correspondiente. Para atender a esta población, el Ministerio de Educación cuenta con las siguientes ofertas educativas: educación básica y bachillerato intensivo, las ofertas extraordinarias de educación básica superior y bachillerato, alfabetización y post-alfabetización. Y eso significará tener instituciones especializadas en donde, por ejemplo, tengamos bachillerato intensivo y educación general básica superior intensiva en las jornadas matutina o vespertina, y tener en la institución también la jornada de educación general básica o bachillerato extraordinario, es decir, flexible en la jornada nocturna, es decir, instituciones especializadas en la formación de esto. Mediante estas estrategias, el Ministerio de Educación iguala oportunidades y responde a la heterogeneidad de los estudiantes y sus diversos contextos, con currículos, propuestas pedagógicas diversificadas y servicios educativos adecuados a las necesidades y particularidades de toda la población. En el programa de educación específicamente para jóvenes y adultos estamos trabajando justamente en poder adaptar todos los módulos y todos los programas que estamos ofertando para que las personas con discapacidad también puedan acceder. Finalmente, la máxima autoridad educativa recordó que todas las modalidades expuestas son completamente gratuitas. Luego del corte promocional, volvemos con más novedades del Ministerio de Educación aquí en su informativo Circuito E, Educación al Día. Circuito E. Educación al Día. Inicio de espacio promocional. Pa. No son superhéroes. No son invencibles. Ni mucho menos son seres de otro planeta. Ellos son nuestros padres. Tengo 2 hijas, que son la niña de mis ojos. Y aunque no tienen poderes especiales, todos los admiramos. A mi hija toma la posta. ¿Quién mejor que mi hija? ¡Feliz día a todos los padres, abuelos, hermanos, tíos y madres que hacen de padres! 21 de junio, Día del Padre. ¿Has notado que todo tiene ritmo? Cuando estás alegre, tu vida suena. Y si tienes una fiesta, si estás pensativo, sonaría. O si estás romántico. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento. Ritmo y sonido, sensaciones que tu cuerpo lo vive cada día. 21 de junio, Día de la Música.
Inti Raymi o Fiestas del Sol es una celebración en agradecimiento a la Pachamama por las cosechas recibidas. Esto sucede cuando la Tierra se inclina 23 grados 27 minutos y los rayos solares cubren el trópico de Cáncer. 21 de junio, celebra el Inti Raymi. Esto es tóxico, es mortal. Eso a mí no me interesa, que se enfermen, que se mueran. A mí lo que me importa es el billete. H, una droga de cuidado que contiene heroína y otras sustancias nocivas para la vida. Básicamente lo que el traficante tenga a mano. Es altamente tóxica, dañina y mortal. Consecuencias: puedes morir. Más información o denuncias al 1-800-CONCEP. Avanzamos, patria. Fin de espacio promocional. Circuito E. Educación al día. Estamos haciendo una capacitación de lo que es Aprendiendo en Movimiento. Es un programa que el Ministerio de Educación lo puso para las 3 horas adicionales de educación física. Entonces, en ese programa pues tenemos algunos módulos donde los profesores, sean especialistas o generalistas, pueden hacer uso de eso para que sus clases de educación física sean más animadas, sean más creativas, inclusivas y que todo el mundo pues pueda estar bien y participe. Nuestros profesores son de diferentes escuelas del distrito 4 del centro y Puengasí más o menos, entonces vienen de algunos lugares. La idea es que tener esta oportunidad de que ellos puedan capacitarse en eso y simplemente recordar ciertas cosas que a lo mejor están ahí, pero en el programa curricular normal no se ha tomado en cuenta. Entonces aquí ya le da la oportunidad de que ellos puedan vivenciar esto para que luego pues con sus alumnos los puedan también practicar. La educación física no era tomada tan en serio que en todos los colegios. La educación física era una parte solamente como distraerles a los muchachos, más era básquet, vóley, fútbol, era una simple educación física. Entonces ahora con este tipo de ejercicios está más para los ejercicios que a ellos se les puede dar. La educación física que pensamos no la estamos pensando como deporte, sino que la estamos pensando como una amplia gama de posibilidades motrices y corporales para que ellos puedan optar qué es lo que quieren para su vida. Son 5 o 6 cosas que dan la oportunidad de que la educación física tenga mayor variedad, que sea una guía, que sea una parte de hacer la educación física un poco más espontánea, más vivencial, que los chicos tengan libertad de trabajar. O sea, que no sea esa educación física tradicional, que solo juegue, vaya, corra y todo. No, aquí en cambio es más libre, los chicos trabajan muy bien. Y de alguna manera también queríamos reforzar que el movimiento es objeto de aprendizaje también, es decir, que aporta, que contribuye a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje.
aprendemos a coordinar cada una de nuestras cosas y es muy divertido porque además de aprender compartimos con nuestros compañeros y aprendemos juegos muy bonitos que antes los practicaban y ahora como que los olvidábamos, pero los volvemos a poner en práctica. Yo les había retado inclusive a mis compañeros de física que mientras la bastonera hace movimientos normales de una bastonera, pues hablábamos de la rapidez, de la velocidad, de los movimientos, del equilibrio en la cheerleader, del peso, de la fuerza, que aplicar la fuerza contraria a la gravedad y cosas que vamos haciendo ya en el deporte. El manejo de los diferentes deportes y que involucra cómo va, cómo hace, cómo se desarrolla en la química, cómo el cuerpo inclusive necesita qué tipo de hidratación, qué tipo de alimentación para cierto tipo de, y hablando de atletas, de deportistas, qué tipo de alimentación, qué tipo de hidratación, cómo necesita usted depende del clima, las cosas. No se diga la historia, podemos inclusive usar la parte de las danzas, de los bailes, la expresión para enseñar una historia, alguna cosa. O sea, esto tiene una interrelación también con las otras áreas, las otras materias. Entonces sirve, o sea, el movimiento en realidad, toda la vida nos hemos movido, toda la vida nos vamos a seguir moviendo y mientras nos movamos pues podemos hacer muchas cosas. El reconocimiento de la identidad y la interculturalidad requiere de un diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que tienen las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas, favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia a muros. Estoy trabajando con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, el CORDICOM, y allí cumplo 3 tareas fundamentales. La primera es de capacitación para el personal de CORDICOM en materia de análisis de contenido. Otra tarea que cumplo es la de investigación y finalmente también trabajo en otra área que es la de relacionamiento institucional, que consiste en establecer vínculos entre el CORDICOM y instituciones nacionales e internacionales que permitan, digamos, potenciar las capacidades y el cumplimiento de las tareas que la Ley Orgánica de Comunicación le asigna al CORDICOM. La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en junio del año 2013 por el Parlamento ecuatoriano, establece en su artículo 36 fundamentalmente 3 cosas. Establece los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios de expresarse en sus propios contenidos culturales. Establece la obligación de los medios de comunicación de dar un 5% de su programación, sea en televisión, prensa, radio, dar un espacio para contenidos interculturales. En ese sentido, el CORDICOM ha desarrollado todo un programa a través de jornadas académicas y a través de talleres de interculturalidad con todos los medios y en todas las regiones del país. Para eso hemos organizado este taller de contenidos interculturales en el que difundimos los 15 parámetros establecidos en el reglamento, que no es otra cosa que parámetros que buscan facilitar el cumplimiento por parte de los medios de esta obligación del 5% que, repito, establece la Ley Orgánica de Comunicación. El Ecuador, yo como extranjero puedo percibirlo, tiene una riqueza cultural extraordinaria y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todos los ciudadanos, instituciones, partidos, gobiernos, medios, instituciones educativas, debemos hacer todo lo posible por difundir y crear medios de expresión de esas nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, porque la no difusión conduciría inevitablemente a su extinción. Estar abierto a conocer al otro más allá de lo que nosotros conocemos nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestra visión del mundo, nuestro comportamiento. Es ese enriquecimiento en la diferencia, en el respeto, lo que nos hará mejores seres humanos. Por eso desde la escuela aprovechemos la oportunidad de conocer a los otros e interactuar
en el respeto para que podamos participar en un diálogo mutuamente enriquecedor en condiciones de igualdad. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierdan la próxima semana una emisión más de su informativo Circuito E, Educación al Día. Educación. Comunidad educativa. Aprendizaje. Circuito E. Educación al día.